Bendiga, hermanos. Bienvenidos esta mañana a esta escuela dominical y saludamos a los hermanos que a esta hora, aunque está, creo, en la madrugada en España, nos están viendo, les saludamos. Hermana Victoria, la hermana Ligia, ellas están allí conectadas. La hermana Millerlandi de Chile, les saludamos en el nombre del Señor. Hermana Eulogia, les saludamos en el nombre de Jesús. Y a todos aquí, hermanos, bienvenidos esta mañana a este servicio. Estén cómodos, por favor. Y esta es una mañana de bendición, una mañana de oportunidad, una mañana especial para estar en la presencia del alto y sublime. Amén. Sí, es una mañana muy especial. Y yo le voy a invitar a tomar la palabra, mirar, hermano, unos textos de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hablar un poco acerca del mensaje a Éfeso. Estos días dedicados a la obra misionera son muy especiales, hermanos, porque podemos recordar que tenemos personas que hemos enviado a otras partes. Podemos reafirmar nuestro compromiso de ayuda, tanto de ayuda espiritual como de ayuda económica, y sembrar en la obra del Señor. Entonces, qué bueno poder estar en esta dinámica tan especial. Esos textos que les menciono dicen así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vamos a enfocarnos mucho en esta parte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y hay otro texto, hermanos, que quiero mencionarles, de San Juan capítulo 3, el verso 39, donde Juan dice:
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Y vamos a meditar, hermano, vamos a titular, hablando a título personal, mi éxito es dejar que Él crezca en mí. Mi éxito es dejar que Él crezca en mí. Y, hermanos, estaba leyendo unos apartes de la historia de Éfeso, y en esa historia uno lo que puede encontrar es como la grandeza que alcanzó esta ciudad, que también no solo se habla de ella como ciudad, sino también como iglesia. Se dice que en los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de Asia. Todas las características del sector donde estaba ubicado, el río junto al cual estaba edificada, era un sitio donde habían buenos caminos y convergían allí por sus vías de transporte mucha gente de muchos lugares que llegaban al Mediterráneo. Las carreteras del lejano Éufrates de Mesopotamia. Se dice que los que pasaban por Colosas, por la Odisea, era Éfeso donde llegaban gran cantidad de riquezas. Se dice que del sur subía una carretera de rico del valle, de un rico llamado Meandro, y Éfeso era el pórtico de Asia. Una de las distinciones especiales que tenía era que cuando el procónsul romano venía a hacerse cargo del gobierno de Asia, debía desembarcar en Éfeso e introducirse en la provincia desde allí para todos los viajeros y el comercio. Entonces, era una ciudad, un centro del comercio, donde entonces llegaba Galacia, el Éufrates, Mesopotamia. Éfeso era el paso obligado para ir a Roma. Y se dice que en tiempos posteriores, cuando se conducían los cristianos desde Asia para echárselos a los leones,
era por ese lugar que también tenían que pasar. Ignacio de Antioquía, historiador, llamó a Éfeso el camino real de los mártires. Y su ubicación se convertía o la convertía en una ciudad, la ciudad más rica e importante de Asia. Se le llamó adecuadamente la feria de las vanidades del mundo antiguo. Tenía ciertas distinciones políticas, era una ciudad libre o con algunas libertades, mucho más que otras, por la forma y el lugar donde estaba ubicada. Tenía privilegios, y Dios allí estableció una iglesia especial que pudo sentir la presencia del Señor, pudo sentir su ayuda. Dios puso allí un candelero y esa antorcha brilló allí durante mucho tiempo. Allí se adoraba al resucitado. Allí se adoraba al Señor, se magnificaba, se veía la gloria y la gracia de Dios. Era una iglesia que de alguna manera conservaba los valores cristianos de su época. Y hermanos, a esa iglesia le entró la herejía. Nos encontramos que Dios odia la herejía, detesta, repudia. Y eso también había llegado hasta los creyentes de Éfeso. Y uno diría, pero ¿cómo se le atribuye odio a Cristo? Pues todo lo que Dios desecha, eso nos hablaría de odio o de repudio. Pero debemos recordar, hermanos, que es necesario desechar y detestar y odiar el pecado, pero no la persona misma, sino que debemos amar a la persona para hacerle volver del pecado. Hubo en ese tiempo muchas cosas que entraron en la iglesia. Se habla de los nicolaitas, se habla de la doctrina de Balaán, se habla de costumbres que ellos adoptaron. Y hubo entonces de parte de Dios un llamado de atención. ¿Qué llevó a esa iglesia a vivir en tal condición? Estaba
leyendo y analizando, y hay un gran peligro en la abundancia mal direccionada. Pudiéramos pensar en la abundancia espiritual, es decir, cuando crezco espiritualmente, pero no dimensiono que el crecimiento no viene de mí, sino de Dios. Cuando crezco en mi vida secular, económicamente, pero no me doy por entendido que el crecimiento no depende tanto de mí, sino de Dios, que da el crecimiento. Cuando no logro identificar y me lleno de vanagloria o de esa gloria propia, cuando creo que estoy brillando por luz propia, el alto concepto de sí mismo del cual habla el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, hay unos versos, creo que es el verso 5, verso 6. Y la pérdida del primer amor, del cual se le habla a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Echan a perder la obra que Dios se propuso desde el principio. Entonces, la decadencia espiritual empieza cuando yo crezco y no dimensiono de dónde viene el crecimiento. No razono, no caigo en cuenta que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de allá. Empieza la decadencia espiritual. Entonces el llamado de atención fue: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él le dice: tienen muchas cosas buenas, pero tengo contra ti. ¿Qué cosas buenas tenía? Aunque había sido permeada por esas situaciones de las cuales les mencioné, que Dios ya conocía. Él les dice: conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios conoce todo eso. Yo insisto, cuando recién llegué aquí les mencioné un mensaje acerca de la misma iglesia. Y se sobreentiende que hemos trabajado. Dios también conoce que hemos trabajado. De hecho, es que no lo hicimos solos, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que si algo hacemos es porque Él promueve en nuestro ser hacerlo. Si algo hacemos, Dios realmente lo conoce todo y está sacando a relucir todas esas cosas que de pronto podemos nosotros sacar a relucir. Por ejemplo, aquí puede haber quienes
que los hay, estuvieron cuando esta construcción solo era una construcción en bareque, muy pequeña, y han visto el crecimiento. Hay muchos que estuvieron cuando esta congregación se componía quizá de 40, 30 personas, y ya hoy tenemos una congregación superior a 400 personas. Eso dice que ha habido crecimiento, aunque se han ido muchas personas, pero el que esté sostenido hoy aquí es una enorme bendición de Dios. Pero eso es porque Dios nos ha sostenido. Entonces, has ofrendado, has diezmado, has evangelizado, has cantado, has orado por los enfermos, has ido, has venido, has colaborado, has hecho vigilias, has hecho ayunos. Hemos hecho cantidad de cosas. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero puede ser que a algunos se le infle el corazón pensando en ello. Y el mensaje a Éfeso, Efesios el capítulo 5 verso 2 dice: andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El capítulo 3, el verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol observa la decadencia que están viviendo ellos. La decadencia, por tanto, algunas citas son un llamado de atención. Ejemplo, el capítulo 5, el verso 6 les dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El verso 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esos son llamados de atención. El verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios nuestro Señor. Les está aconsejando a ser prudentes. Todo eso nos habla de cosas que él vio que estaban perdiendo, que él vio que iban en decadencia. Entonces, en Apocalipsis, el Señor dice a Juan, en esa visión, le manda decir a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso,
recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, Dios siempre reclama de sus hijos el fervor, el ánimo y la constancia de los primeros días, de los primeros años de convertido, y le duele que de pronto lleguemos a amar más otras cosas, porque el amar otras cosas nos puede llevar en dirección contraria a lo que Dios ha establecido. Nos puede llevar en dirección opuesta. Y qué difícil es nadar contracorriente. Porque Dios puede poner todo en contra de quien no actúa a su favor, pues Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Hermano, y mire, yo estaba pensando, a mí no me gusta ser tan incisivo en ello, porque no me gustan los cuestionamientos. Estos días estaba pensando cuán fácil hoy por hoy los hermanos se pierden un culto. El que está cumpliendo con su horario laboral, eso es cumplimiento y es parte de la fidelidad. Pero que un evangélico se pierda un culto por ver un partido de la Champions, a mí me deja mucho que pensar. Que se pierda un servicio por ir a jugar un partido de fútbol, eso me deja mucho que pensar, hermanos. A menos que sea ya tu trabajo y dependas de ello. Pero que como cristiano prefiera ver una película que ir a un culto, eso deja mucho que pensar. Eso me dice que hay un estado de decadencia espiritual que ante Dios, pero ¿cómo llega uno a esa condición? Tiene que ser que hayan cosas que lo hayan permeado mucho. Hasta llevarle a perder el amor del principio. Y yo siempre he pensado, hermanos, en los creyentes nuevos, que si se pierden un culto van y le preguntan a otro hermano de qué hablaron hoy, cómo estuvo el culto hoy, porque se siente una llamita, ya se está tan interesado y parece que no se quiere uno perder nada de lo que pasa en la iglesia. Eso habla de un amor que está latente, de un amor que es fervoroso, que tiene fuerza. Pero cuando yo pienso y me dejo llevar por otros
No es necesario ir tanto. No, usted puede hacer, es que todo el tiempo no es para estar en la iglesia. Hoy por hoy las iglesias están pidiendo tiempo. Las congregaciones en ciertos lugares están pidiendo tiempo. Es que nos ocupan todo el tiempo. Pero la iglesia y el culto al Señor no ocupa todo el tiempo. Máximo 3 horas al día puede mencionarse del tiempo de un culto. Pero no se hace culto toda la semana. Hoy por hoy muchas congregaciones no celebran culto el domingo en la tarde, porque la iglesia que antes quería hacer culto todos los días, ya dicen, no, es que también tenemos derecho, porque nuestro tiempo es el tiempo de reclamar derechos, pero no de asumir responsabilidades. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual muy grande, no con la iglesia, sino con nosotros mismos. Hay una responsabilidad espiritual muy grande, muy grande. Es su alma, es mi alma. Es su vida cristiana, es mi vida cristiana. El apóstol Pablo le transmite el llamado de atención a Timoteo, pues Timoteo fue obispo de la iglesia de Éfeso. Y le dice en la segunda carta, el capítulo 3, el verso 12: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, le está hablando de un estado de decadencia donde hay hombres que engañan, hombres que están como al tanto de destruir la iglesia, de mermar la marcha de la iglesia. Y le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El capítulo 6, el verso 3 le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice, de estas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice, apártate de los tales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Le está haciendo toda una recomendación. El verso 13, que es bien especial, le dice, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que da testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores,
al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Ese capítulo 5, el verso 12, les habla hasta de algunas personas que perdieron su primera fe. En este caso, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. El apóstol sigue amonestando sobre algo que pudiera ser semejante a la apostasía. Israel lo vivió en su tiempo. El profeta Jeremías, el capítulo 2, el verso 2, tenga en cuenta que ese capítulo 5 de Timoteo está hablando de las viudas. Y aquí Jeremías en ese capítulo 2 habla trayendo mensaje del Señor y se le dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que la devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Dice: y os introduje en la tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominación en mi heredad, o hiciste abominable mi heredad. Esas palabras se habla de quien se olvidó de su primer amor, del amor de su juventud, del amor del principio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, el capítulo 4 se le dice a Timoteo en la primera carta, el verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos textos nos hablan de una decadencia espiritual, de una decadencia que el apóstol le hace esa voz de alerta a este obispo de Éfeso, que fuera también hijo espiritual,
por su llamamiento al ministerio, donde se habla del primer amor, de las primeras cosas que se hacían. Porque cuando se está de alguna manera vulnerable, es que, hermano, vea, conservar el ánimo y sentimientos del principio de nuestra vida cristiana es tener un corazón que ame a Dios sobre todas las cosas, que aumente la fe mediante el valor y la importancia de Jesucristo como Señor, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Entonces nos vemos vulnerables y llegamos a perder el primer amor cuando el ego nos sobrecoge, como le sucedió a la iglesia de Éfeso. Cuando se vive, como podemos decir, a sus anchas, cuando no padezco necesidad, entonces me olvido de dónde me sacó el Señor. Recuerde la vida pasada. Nosotros no teníamos esperanza. No sé quién piensa que en el mundo cargado de pecado en el que vivía había esperanza. Pero que yo recuerde, muchos de los que hoy estamos en la iglesia llegamos con hogares quizá destruidos. Algunos llegaron con enfermedades, otros llegaron con una situación de vida, aunque muy corta, una vida con tendencia a la destrucción. Algunos no tenían esperanza. Yo he escuchado hermanos decir: si no fuera por el Señor, yo ya estuviera muerto. Por allá hay una canción que dice: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Y habla del cuando andábamos en el mundo sin salvación. Bendito el nombre del Señor. Yo he escuchado mucho testimonio de hermanos que llegaron a la iglesia pensando que era la última oportunidad. Algunos pensaron que el día o la noche en el que llegaron a la iglesia, si no hubieran llegado, se hubieran muerto ese mismo día. Pero hay la tendencia a, cuando me siento robustecido, lleno, olvidarme de lo que viví, olvidarme de dónde me sacó el Señor. Mire, a mí me llama la atención la parábola del sembrador, porque suceden en esta parábola diferentes cosas. San Mateo capítulo 13, el verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bendito el nombre del Señor. Y dice el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bendito el nombre del Señor. El malo arrebata la semilla. Entonces hay muchos que entraron a la iglesia. Y yo siempre he pensado que el que se aparta del Señor, hubo algo que le faltó. Hubo algo que le faltó. Hermano, es que conocer al Señor, conocerle, es algo diferente. Poder entender quién es Dios y lo que quiere Él. Yo no puedo dejar de un lado si entiendo que es que Dios tiene puro amor para mí. No puedo entender la condición de aquel que sabiendo que le aman, desprecia a quien le ama. Tiene que ser que no ha entendido de cuál amor se habla. Bendito el nombre del Señor. Pero el texto dice que la semilla es la que cayó en el sendero de la vida. Pero enseguida viene el maligno, que es el malo, o que es el diablo y Satanás o la serpiente antigua, y arrebata de su corazón la palabra para impedir que crea y se salve. El que entorpece la obra del evangelio y siembra cizaña y ahoga la buena semilla. Porque la semilla que se sembró es una semilla buena. Pero puede ser que alguien no entienda que lo que se sembró en él es bueno, que es muestra solo del amor de Cristo para con el ser humano. Bendito el nombre del Señor Jesús, bendito el nombre del Señor Jesús. El campo es el mundo. Usted y yo como personas somos el campo y la semilla. Quien la sembró, quien sembró esta semilla del evangelio fue el Señor a través de un predicador, de un evangelista. Le sembró a usted y me sembró a mí la buena semilla, la buena noticia, el buen regalo del evangelio. Nos dio el buen mensaje que cayó y germinó. Pero tenga en cuenta que el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra en la cual cayó la semilla. Y entonces se hizo infructuosa la semilla, porque alguien vino y sembró cizaña, y como no entendió bien la palabra, la cizaña la tapó y ahogó, y se perdió lo que pudo ser un excelente cristiano, lo que pudo ser un excelente predicador, lo que pudo ser una persona salva por la gracia del Señor, lo que pudo ser un baluarte en la fe, se perdió, porque el maligno arrebató la semilla, porque sembró cizaña, porque dañó el corazón. Pero se encuentra también ese que tiene falta de raíz, porque no halló profundidad. Bendito el nombre del Señor. No halló de dónde
tomar nutrientes, no echó raíz. Tampoco el problema es del sembrador ni de la semilla. El problema es del terreno. Bendito el nombre del Señor. Bendito su santo nombre. El Nuevo Testamento presenta con toda claridad el hecho de que se enredó en los muchos placeres, en las muchas cosas, tal cual como el Señor Jesús le dijera a Marta: Marta, Marta, estás enredada con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no echa raíces un cristiano? Porque no tiene un corazón dócil, porque no permite que la palabra penetre en su corazón, porque no permite que la palabra haga una obra extraordinaria en sus vidas, y entonces se hace infructuosa en aquel lugar. Se pierde en parte lo que pudo ser un buen trabajo, se enreda en los negocios de la vida, y uno ve todavía personas con mucho tiempo en la iglesia y están luchando con la misma mentira de siempre, están luchando con el mismo problema de siempre, están luchando con la misma tentación de siempre. Yo no creo que el maligno mande siempre lo mismo para atacar a un cristiano. Tiene que ser que el cristiano no ha podido vencer ni siquiera lo primero, no ha podido saltar, no ha podido ir de triunfo en triunfo. El problema no es del Señor, que es el sembrador, porque nos ha dado todo para vencer. Todo lo ha dado para vencer. Y hermano, el afán y la ansiedad hoy por hoy es una de las cosas que más está destruyendo la vida cristiana. El afán, la ansiedad, el crecer. Yo quiero crecer. Primera de Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y en red y en muchos deseos insensatos y peligrosos, de los cuales cosas son prohibidas. Se sumergen en deseos de tal manera que esto los lleva a la misma ruina, porque el amor, el dinero, es la raíz donde brotan todos los males. Y algunas personas, en su afán por poseer algo más, se descarrían, se meten en problemas, dañan al uno, dañan al otro, se dañan a sí mismo, hasta el punto de perder su vida cristiana. Pero hubo una semilla que cayó en una tierra hermosa, en una tierra buena, donde no hubo vanagloria, donde no hubo afán, donde hubo un corazón dócil y un oído dócil a la palabra, y la palabra pudo penetrar y echar raíces.
Y se arraigó la palabra y creció, y vinieron como aquella casa construida en la roca, vinieron vientos, soplaron, y vinieron ríos con crecientes y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una semilla que cayó en una tierra extraordinaria. Una tierra la cual no dejó perder el primer amor, porque recibió todo lo que necesitaba. Bendito el nombre del Señor. Hoy por hoy en las iglesias, en muchas congregaciones, hay dificultad porque el hermano todo el tiempo está alegando derechos. La iglesia hoy por hoy sufre situaciones donde si se predica tal cosa puede ser demandada, si se predica tal otra puede ser demandada, porque el creyente poco quiere prestar atención a lo que la palabra del Señor enseña. Y entonces cuando el predicador lanza una palabra, él lo toma a título personal y dice: el pastor se fue contra mí, el predicador se fue contra mí, la iglesia está vulnerando mis derechos, la iglesia me está agrediendo. Y entonces se hace infructuosa la palabra, que como les digo es palabra buena. Y entonces muchos han creído que todo se consigue por la fuerza, sin tomar en cuenta que todo proviene de Él. Se olvida entonces que cuando Él da, también lo puede quitar, pero que Él es misericordioso. Cuando la persona se olvida de lo que fue y se gloría en lo que es, se olvida de dónde vino y se gloría en dónde está, entonces hay que recordarle que también hubo un tiempo donde sufrió. Bendito el nombre del Señor. Recordarle la ruina en la cual vivió. Pero es muy importante que pueda aprovechar las bendiciones de Dios, porque hoy Dios trae bendición a su iglesia. Por eso el llamado de atención es: has tenido cosas buenas, pero puedes hacerlo mejor. Vuélvete de donde has caído. Vuelve a hacer las cosas que antes hacía. Cristiano, la fe del principio no se puede echar a perder. No podemos perder el para qué nos llamó el Señor. No se vale que el creyente ande por la vida y ande por el mundo olvidándose de lo que Dios ha hecho por él. No se vale que yo hoy por hoy no entienda que si algo tengo, lo tengo por su gracia. Que si algo soy, lo soy por su gracia. Hermano, no se vale, no se vale. Si predicas, lo haces porque Él te llamó. Si cantas, lo haces porque Él te llamó. Si vas, si vienes, lo haces porque Él te llamó. Si hoy eres distinto, lo haces porque Él te llamó.
todo es por Él, por medio de Él y para Él. Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo el todo y en todos. Él, la iglesia se mueve solo por Él. Absolutamente. Aleluya. 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 Que no se pierda la fe del principio, porque a Éfeso le sucedió es que perdió la fe del principio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy más que nunca es menester que la iglesia pueda pensar como pensó Juan. A él fueron y le dijeron: mira, el que tú bautizaste trae más gente tras sí que tú. Él ha crecido mucho, pero él tuvo que decir: no, yo solamente soy el amigo. Él es el Señor, Él es del cielo, yo soy de la tierra. Es necesario que Él crezca aunque yo me muera. Hoy más que nunca la iglesia debe pensar en que si Él crece, todo será distinto. Si dejamos que Cristo crezca aquí en Villa Paz, todo será distinto, todo será diferente. Si usted vive la vida de Cristo aquí. Aleluya. Porque hubo un momento donde la angustia y el dolor nos llevó a buscarle, donde la tristeza nos llevó a buscar la abundancia en el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. En ese mismo tiempo ellos estaban viviendo persecución. Bendito el nombre del Señor. Pero se habla de esta vida de la iglesia en Éfeso, que vivió toda la persecución. Muchos de ellos vivieron la persecución del primer siglo, la vivieron cruda. Muchos de ellos quedaron en el camino, quedaron muertos. Bendito el nombre del Señor. Traspasados a filo de espada o lapidados como Esteban. Muchos de ellos quedaron, pero se fueron con el Señor. Pudieron ver los cielos abiertos y al Señor que los esperaba allá. Pero hubo otros que pasaron y llegaron a la ciudad más fructífera, a la ciudad más próspera, y tuvieron gran ganancia y crecieron, porque Dios no es mezquino y Él permite que crezcamos. Y una vez crecieron, se les olvidó la fe, se les olvidó el llanto, se les olvidó la queja del principio, se les olvidó que tenían que esconderse para predicar y que en varias ocasiones tuvieron que encerrarse a implorar la misericordia, y milagrosamente Dios les salvó de sus angustias. Se olvidaron cuando no tenían vida en sí mismos, porque no había vida, porque el mundo ofrece muerte, pero Cristo les dio vida. El apóstol dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y en delitos. Oh, que no se nos olvide, que no se nos olvide, mi hermano. Aleluya. Que no se nos olvide de dónde nos llamó el Señor. De un mundo de desesperanza. Aleluya. Hermano, uno habla con personas que se entregan al Señor y uno se da cuenta cómo llegan las personas a los pies del Señor. Y uno va recopilando pensamientos, testimonios de personas que le dicen: yo ya no veía esperanza, de personas que le dicen: yo ya pensaba quitarme la vida, el mundo no me prometía nada, de personas que estuvieron al borde de la muerte, pero de allá los sacó el Señor.
porque Él es amplio, amplio en misericordia y en perdón. Y qué dicha cuando un creyente puede entender y todo el tiempo puede agradecer a Dios por su misericordia. Cuando un creyente entiende la grandeza de Dios y de lo que profesamos, hermano, no hay creyente desanimado. Olvídese, cuando un creyente entiende lo que Cristo ha hecho en su vida, no se desanima. No se desanima. Por eso sea una tierra fructífera. Permítale a Dios que haga de usted una tierra fructífera. Bendito el nombre del Señor. A usted no le da gozo que Cristo le sacó de gastarse cada 8 días o cada 15 toda la platica en licor de la desventura. Usted no le da eso para aferrarse del Señor, que usted no tenía un hogar, que usted no tenía una familia feliz y Cristo le cambió el rutero a su vida. No es motivo eso para poder adorar al Señor. Y cada vez que te sientas angustiado y afligido, pensar en el Señor y en su obra, de dónde me sacó Él, de dónde me trajo Él. Porque el éxito tuyo depende solo de Él. Si hay algo grande, es porque le hemos dejado que Él crezca en nuestra vida. Hay quienes están viviendo solo reservas, pero no han vuelto a echar allí en esa reserva. Bendito el nombre del Señor. Pero mi éxito y tu éxito es dejar que Cristo crezca en nuestra vida, que Él abunde en nuestra vida. Ser terreno dócil para Él. No importa cuánto suceda a nuestro alrededor. Porque como si fuera poco, nos sacó del mundo de pecado. Y un día no muy lejano iremos a su reino. Y estaremos para siempre con el Señor. Yo le voy a invitar a estar de pie. ¿Cuánto hay en su vida y en mi vida que hemos olvidado e ignorado? Pero yo quiero aprovechar para insistirle a que oremos y le digamos al Señor: ayúdame a recuperar, porque ya no estoy produciendo los mismos frutos. A recuperarme, porque ya no siento como al principio. Oh, yo te invito, mi hermano, para que hablemos allí un momentito con el Señor. Hablemos un momentito con el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Aleluya.